Entonces, chicos y chicas, voy a explicarles, ¿cierto?, lo que vamos a ver el día de hoy. Ya vamos a hablar acerca de la situación comunicativa. Ya, eso va a ser lo primero que vamos a ver el día de hoy. Entonces, quiero que ustedes me digan si saben o han escuchado hablar alguna vez de la situación comunicativa, si saben lo que es o tienen una idea acerca de lo que es una situación comunicativa. Les escucho. No sé qué es. ¿Cómo? ¿No sabe lo que es? No. ¿Ya? ¿Y a alguien le suena conocido o quizás por el nombre pueden sacar alguna noción de lo que es la situación comunicativa? ¿Tendrá que ver con la comunicación, por ejemplo? Como una conversa. Ya, bien, podemos decir que es muy parecido a una conversación, ¿cierto? De hecho, una conversación es una situación comunicativa. Eh, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿es una situación comunicativa? ¿La clase es una situación comunicativa? Sí. Sí, bien. Ahí en el chat, Deiner me dice, me suena como al momento en el que hay que comunicarse. Obvio, sí, estamos hablando de comunicación, así que tiene completa relación con eso. Sergio dice dialogar. Súper bien, Sergio. También tiene que ver con eso. Ya, también tiene que ver con dialogar, ¿cierto? Bien. Entonces, la situación comunicativa, ¿qué es? Le vamos a poner una notita acá y lo vamos a anotar, ¿ya? Situación comunicativa entonces es la situación o circunstancia, ¿cierto? Situación. Ustedes van a ver al tiro lo que estoy escribiendo yo ahora. O circunstancia en la que ocurre un intercambio de qué. ¿Qué podemos intercambiar en una situación comunicativa? Diálogos. Ya, y esos diálogos Ideas personales. ya contienen ideas y esas ideas son ¿Qué son esas ideas? Son información. Ahí lo dijo María Hernández, ¿cierto? Bien, es información, ¿ya? Entonces decimos que, ahí está la notita, lo vamos a agrandar. Una situación comunicativa es aquella situación o circunstancia, ¿ya? En la cual ocurre un intercambio de información entre un emisor y un receptor, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces vamos a poner acá un cuadrito que indique qué es la situación comunicativa. Vamos a poner ahí, después vamos acá, ¿qué es? Pero llamé uno, tengo que dar una llamadita, porfa. Ya, no hay problema. Me acepta, porfa. Ya, ¿qué es? Y le vamos a poner una flechita ahí. Ya, eso, en la que ocurre un intercambio de información, ¿cierto? Eso es lo más importante que tenemos que saber hasta ahora, ¿ya? Lo más básico. Luego, cuando ya sabemos que la situación comunicativa involucra, ¿cierto?, un intercambio de información, tenemos que saber que la situación comunicativa va a estar condicionada por varios factores. Uno de esos factores va a ser la jerarquía. Vamos a anotar acá este concepto, la jerarquía. Le vamos a anotar en rojo. Si me pesca esta cuestión. Ahí sí. La jerarquía. ¿Habían escuchado hablar antes de esta palabra? Jerarquía. Sí, sí.
¿Y qué puede ser la jerarquía? ¿Qué se les ocurre que es? ¿Qué significa jerarquía? Dominar. Ya existe una condición en la cual una persona está por sobre otra, ¿cierto? Ya sea por su puesto de trabajo, ya sea, como dice Deiner por ahí, es un orden de funciones e importancia, súper bien, súper acertado el concepto, ¿ya? ¿Cómo se da la jerarquía dentro de la situación comunicativa? Dentro de la situación comunicativa vamos a tener dos cosas. Una de ellas va a ser la simetría. Vamos a poner en rosado la simetría. Y la otra va a ser la asimetría, que la vamos a poner en naranjo. Guardar. Ay, esta la vamos a eliminar. Se me chispoteó. Ya, entonces tenemos la asimetría y tenemos la simetría. ¿Alguien sabe lo que significa simetría? ¿Qué quiere decir simetría? Ya, Deiner dice que está ordenado. No tiene que ver específicamente con el orden. Tiene que ver más bien con la igualdad. Ahí la Raicimar me dijo. Perdón. Tiene que ver con la igualdad, ¿ya? Cuando estamos hablando de simetría, estamos hablando de igualdad, ¿ya? Es decir, si nuestra relación es simétrica, nosotros estamos al mismo nivel, ¿ya? Como por ejemplo la relación que se da entre usted y un amigo o una amiga, ¿ya? Usted ahí está en una relación de simetría. Pero ¿qué pasa cuando usted le tiene que ir a hablar, por ejemplo, al director del liceo o a un profesor o profesora, ¿cierto? Ahí estamos hablando de que hay una relación asimétrica, hay una desigualdad, ¿ya? Ya entonces la relación no es igual, ¿cierto? No es lineal, hay niveles, ¿cierto? Por lo tanto, ¿y cómo se traduce esto en la situación comunicativa? Yo no voy a usar no voy a usar el lenguaje, el habla, ¿cierto? De la misma forma con un amigo o una amiga que como la voy a utilizar, ¿cierto? Con el director o directora, ¿cierto? O con un profesor o profesora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente la confianza provoca una asimetría. Yo con un amigo o amiga voy a tener confianza para hablar como a mí se me dé la gana, ¿cierto? Porque vamos a tener un código en común, ¿cierto? Y no vamos a tener esa necesaria formalidad. En cambio, con una autoridad, ¿cierto? Con una persona que a lo mejor yo no tengo confianza, con un extraño, con una persona mucho mayor que yo, quizás ahí va a existir una asimetría, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a haber confianza, por lo tanto mi forma de hablar, ¿cierto? Mi lenguaje se va a modificar para lograr, ¿cierto? Un código en común y que nos entendamos con esa persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, es como yo no puedo llegar donde el director y decirle, buena, Lloro, ¿cómo estáis? ¿Cierto? No puedo llegar a hacer eso, ¿cierto? Porque no tenemos la confianza, porque no es formal, ¿cierto? Porque mi relación con él es asimétrica, es formal, ¿cierto? En cambio, quizás con un amigo o una amiga yo puedo llegar saludando así porque obviamente hay confianza, hay formalidad y no hay informalidad y por sobre todo hay una simetría, ¿cierto? Con respecto a la relación que tenemos, ¿ya? Entonces decimos que simetría es igualdad. Vamos a ver si me resulta ponerlo acá encimita. Igualdad, ¿cierto? Ahí lo vamos a poner. Igualdad. Y la asimetría es desigualdad. Lo vamos a poner así. Desigualdad. Listo. Ahí estamos. Ya, hasta ahí me van siguiendo lo que les estoy diciendo. ¿Les va quedando claro? Dígame sí, no. Sí. Ya, bacán. Entonces, y acá les voy a hacer
una flechita. Ay, es que no se ve esa flecha con ese pincel. Vamos a hacer una flechita con este. Vamos a ponerle acá la relación entre los hablantes, ¿cierto? Puede ser simétrica o puede ser asimétrica. Ahí, ¿cierto? Bien. Ahí quedó listo lo de la jerarquía. Ahora, cuando nosotros decimos que hay una relación simétrica o asimétrica, yo les decía que uno va a adaptar el hablamiento, ¿cierto? Va a adaptar su forma de hablar, ¿ya? ¿De qué manera nosotros la vamos a adaptar? La vamos a adaptar con algo que se llama registros del habla, ¿ya? Registros de habla. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces les voy a poner acá el título, pero lo voy a poner con esto mejor porque si no queda muy desordenado. Vamos a ponerlo acá. Registros de habla. ¿Cierto? Ahí tenemos los registros de habla. Vamos a agrandar esto. Ya. Registros de habla. Y le vamos a poner igual un adornito acá. Bien. Los registros de habla, ¿qué son? Son el uso que nosotros le damos al lenguaje, ¿ya? Y este uso va a estar condicionado por un contexto. Es decir, el hablante condiciona su forma de hablar según el contexto en el cual se encuentra, ¿ya? Es el ejemplo que yo les decía, ¿cierto? Yo no puedo llegar y saludar así como les dije al director, ¿cierto? Hay una formalidad. Así como también, por ejemplo, si ustedes, no sé, pues imagínense un día tienen una reunión con el presidente. Que les caiga bien o les caiga mal, es una situación de formalidad, ¿cierto? O sea, ustedes no lo van a llegar saludando como si fuera su amigo de toda la vida, ¿cierto? Es distinto el trato, ¿ya? Bien, entonces vamos a escribir acá la definición de los registros del habla. Es el uso del lenguaje Ah, pero ¿saben qué? Estoy puro tonteando. Lo voy a escribir acá con esto, así es más fácil. Entonces es el uso del lenguaje según el contexto en el que el hablante se encuentra. Bien, entonces ahí tenemos la notita, que es la definición. Y luego vamos a tirar unas flechitas para acá. Porque existen dos registros del habla. Uno va a ser un registro formal y el otro va a ser el registro informal. ¿Ya? Vamos a poner acá registro formal. Y acá vamos a poner el registro informal. Ya. Bien, hasta ahí entonces. Según el contexto en el que nos encontremos, vamos a hacer uso del lenguaje de la siguiente manera. Vamos a tener un contexto en el cual vamos a usar un registro formal, es decir, nuestra habla, nuestro lenguaje va a ser formal, ¿cierto? Va a tener determinadas características. Y por otro lado vamos a tener el registro informal, en el cual obviamente nuestro habla, ¿cierto? Va a modificarse, ¿ya? No va a ser igual. Y en ese sentido también tenemos tipos de registro, ¿ya? Entonces vamos a poner acá el registro formal y vamos a definir el primer tipo de registro formal. Registro culto formal. Bien, lo vamos a poner acá, lo vamos a agrandar. Ahí, registro culto formal, le vamos a poner un adornito.
¿cuál es este tipo de registro? Es un registro que se va a utilizar solamente en situaciones protocolares. ¿Alguien me puede decir qué significa una situación protocolar? Una reunión. Ya, pero ¿qué tipo de reunión? ¿Es un carrete entre amigos? No. ¿Una situación protocolar? Lo protocolar es lo más elegante de lo más elegante, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un protocolo, nosotros hablamos de normas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de situaciones protocolares, perdón, como dice ahí el Dainer, puede ser, claro, visitar al presidente o a la realeza, ¿cierto? Son situaciones muy, muy, muy protocolares porque tienen muchas normas de comportamiento. O sea, usted no puede llegar con chore y chala, ¿cierto? Tiene que llegar vestido de determinada forma, con formalidad, ¿cierto? Por ejemplo, una licenciatura, a ustedes que les toca la licenciatura a fin de año, ¿cierto? La licenciatura es una instancia protocolar, ¿ya? Porque ustedes no pueden llegar, ¿cierto?, con ropa de calle, ¿cierto? Tienen que llegar con su pantalón, ¿cierto? Las niñas tienen que ir que con su falda, ¿cierto? Que la camisa, que la corbata, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, tienen que ir vestidos de punta en blanco, ¿cierto? Como si fuera el primer día de escuela en primero básico, o sea, muy, muy, muy normado, ¿cierto? Lo mismo que las personas que, por ejemplo, están arriba, ya sea de locutores, ¿cierto? O entregando los diplomas. No andan vestidos así como si fueran a la feria, ¿cierto? Están vestidos como manda el protocolo, de manera formal, ¿cierto? Que su blazer, que su vestido, que su taco, etcétera, ¿ya? Es decir, instancias de extrema formalidad y llenas de normas de comportamiento, ¿ya? Puede ser como, bueno, los ejemplos que le di también puede ser una conferencia, ¿cierto? Pensando también en que más adelante vamos a estar trabajando con el tema del discurso, ¿ya? Entonces hay algo que me faltó agregar, lo voy a agregar al tiro. En las que los hablantes suelen compartir los mismos conocimientos, ¿ya? También tienen que pensar, no sé si me la va a aguantar, así. Tienen que pensar ustedes en que las normas del habla también son bien clasistas, o sea, es como que si tú usas el registro culto formal es ya casi que estás hablando con la papa en la boca, ¿cierto? Así como estupendo, ¿cierto? Caballo, todo estupendo. Porque también es un registro que está muy ligado, ¿cierto?, a clases más altas, ¿cierto? Como a gente como de bien, por decirlo de alguna forma, porque es lo más extremo de lo elegante, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un poco las características que reúne este tipo de habla, ¿ya? Le vamos a poner una flechita acá. Ah, pero tengo estas de acá. Esta. Y la vamos a hacer ahí. Ya. Vamos a ver las características principales que tiene este registro del habla. Primero que todo, tiene tiene un léxico variado, ¿cierto? Y tiene una pronunciación exagerada, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros, acá en Chile se dice mucho de que nosotros nos comemos las eses al final de las palabras, porque por lo general, en vez de decir Andrés, decimos el André, ¿cierto? En vez de decir nosotros, decimos nosotros. En vez de decir vamos, decimos vamos, ¿cierto? Ahora bien, no es que nosotros nos traguemos esa S y nos la comamos, como dice el dicho, sino que más bien es que nosotros las aspiramos las S, las decimos hacia adentro. Entonces, en este registro culto formal eso no sucede. Las S se pronuncian, ¿ya? Y cuando nos referimos al léxico variado, nos referimos a un vocabulario
variado, o sea, las palabras no se van a repetir, como por ejemplo cuando uno dice y por lo cual, y lo cual, y esto lo cual, y lo cual, y para lo cual, que pasa mucho en los discursos que, por ejemplo, cuando ustedes me responden las pruebas, ¿cierto? O sea, los formularios, pasa mucho que repiten muchas veces el mismo término, ¿cierto? A mí también me pasa, yo tengo muchas muletillas, el por ejemplo, el cierto, porque obviamente tampoco existe el hablante perfecto. Pero este registro culto formal es como el aspirante a ser como el hablante perfecto, ¿cierto? Porque todo lo pronuncia bien, no repite palabras, etc. ¿Ya? Bien. Otra característica del registro culto formal es el uso de, de cultismos y lenguaje técnico. ¿Ya? ¿Qué son los cultismos? Los cultismos son palabras rebuscadas. ¿Ya? Son palabras rebuscadas, es decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo, esto está de perogrullo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Que está mal? No. Ah, ¿Habían escuchado alguna vez ese término? Que algo está de jamás. perogrullo. No, no. No, ¿cierto? Porque son palabras rebuscadas. Esto es plausible. No tiene que ver con aplausos, por si acaso. Bien, Deiner. Ahí el Deiner lo adivinó. Es algo que es posible, que se puede hacer, ¿cierto? ¿Es plausible que nos reunamos a tal hora? Sí, es plausible. Es factible también. Se puede hacer, ¿cierto? Se puede lograr, ¿ya? Ahora, la palabra o el término, la expresión más bien de perogrullo es algo que es como, está de más decirlo. O sea, está de perogrullo que ustedes tienen que asistir a la clase, ¿cierto? O sea, es como obvio que ustedes tienen que asistir a clases, no pueden perderse la clase, ¿cierto? Es como que está de más decirlo, está de más decir tal cosa. Cuando yo digo esto está de perogrullo, está de más decir, es como obvio que tiene que ser así, ¿cierto? Aunque no lo sea, pero debería, ¿cierto? Esto no lo puedo, ahí sí, ya. Bien, otra característica de el registro culto formal es la dicción, pero bueno, la dicción en realidad tiene que ver con la pronunciación exagerada, ¿cierto? Lo vamos a poner acá, la dicción, ¿ya? No adicción, sino que dicción, ¿ya? Y otra característica, la última, es el uso de oraciones complejas, ¿ya? ¿Qué quiere decir oraciones complejas? Quiere decir que yo no puedo llegar y decir, sí, acá estamos reunidos con los cabros en la clase de lenguaje. No puedo decir eso, ¿cierto? Voy a tener que decir, estamos aquí reunidos con los jóvenes, con los y las jóvenes del cuarto medio C y el cuarto medio D en la clase de lengua y literatura, ¿cierto? Son oraciones complejas, oraciones alargadas, ¿cierto? Y está de perogrullo decir, ¿cierto? Que muchas veces innecesarias, ¿cierto? Pero el lenguaje suena más bonito así, ¿cierto? Esto también es un poco de lo que utilizan los políticos a la hora ¿cómo se llama? De dar sus discursos, ¿cierto? Suelen utilizar este registro culto formal porque suena más bonito. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del lenguaje técnico, es muy distinto que, por ejemplo, un físico cuántico de Harvard, de cualquier universidad super rara, vaya a hablar, ¿cierto?, a un quinto básico de una escuela pública sobre física cuántica. Probablemente, si él no adapta su lenguaje, nadie le va a entender. Ahora, si este mismo físico llega a una conferencia en la Universidad de Massachusetts con puros físicos cuánticos, igual que él, o estudiantes de física, probablemente él no tenga que adaptar su lenguaje. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas le va a entender, ¿cierto? Por eso también entonces se dice que este registro de culto formal, ¿cierto?, se utiliza únicamente en situaciones en las que los hablantes suelen compartir los mismos conocimientos. Es decir, yo puedo hablar en lenguaje técnico porque yo sé que la gente que me está escuchando me va a entender.
¿ya? O yo creo que me va a entender, ¿cierto? Porque también pasa que a veces escuchamos hablando gente en la tele y uno dice, bueno, no entiendo ni pelota lo que está diciendo, pero supongo que sí, estoy de acuerdo, ¿cierto? Eh, Oye, yo tengo un buen inglés. Ahora le estoy hablando así porque lo estoy molestando más, yo tengo un buen inglés. Yo puedo decir Harvard, Harvard. No es necesario que diga Harvard, ni tampoco que diga Massachusetts. Yo sé que es Massachusetts, ¿ya? Pero lo estoy molestando. Bueno, como dice Deiner también es básicamente es hablar imaginando que tengo 2 mansiones, una finca y 3 empresas. Probablemente las personas que, como yo les decía, los registros del habla también tienden a ser muy clasistas, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver porque ya la próxima clase les voy a mostrar videos para que ustedes se den cuenta, ¿cierto? Pero sí, usualmente este registro lo encontramos obviamente en personas que son de la sociedad más alta, ¿cierto? Que andan estudiando en Harvard, en Massachusetts, ¿cierto? No como una que estudió acá nomás, pero en la UA, ¿cierto? En la Universidad de Antofagasta. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo bien. Lo que hay que copiar, ¿qué es lo que va a dejar en claro para copiar? Todo. Todo Entonces hay eso. De que hecho, ahora copiarlo al estoy... cuaderno, pasar al cuaderno. Sí, la idea es que después lo pasen al cuaderno, ¿ya? Porque yo esto se los voy a subir, lo estoy grabando ahora, ¿ya? Así que les voy a mandar el video para que ustedes después pasen el limpio. Solamente quería saber si no hay ninguna duda, porque obviamente las dudas que ustedes me presenten ahora, yo las voy a explicar y esa explicación va a quedar grabada. Si ustedes me dicen que no hay más dudas, entonces dejo de grabar. ¿Estamos bien? Díganme sí o no. Yes. ¿Bien? Ya, Sí. súper. Vamos a dejar de grabar entonces.